En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 1 al 3, dice así la Escritura: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Verso 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Las cartas que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Tesalónica tienen un énfasis muy especial. El énfasis es enseñarnos a vivir a la luz de la eternidad. En esta primera carta, el apóstol Pablo, en cada capítulo, hace referencia de manera directa o indirecta a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y particularmente a la forma en la cual esta esperanza debe de afectar nuestra vida en este mundo. Pablo, hermanos, nos enseña que la eternidad no es solo una doctrina para el futuro. La eternidad, hermanos, es una fuerza transformadora para el presente. Mientras estemos en este cuerpo, mientras Dios nos tenga en este mundo, esta esperanza, este pensamiento debe de influir y debe transformar toda nuestra manera de vivir. Es la gran esperanza que sostiene al creyente en medio de las dificultades, que lo anima a permanecer fiel y que le da un sentido a su vida. Sí, hermanos, la eternidad. Y para entender mejor esta carta, hermanos, que vamos a estar estudiando y que quisiera presentar algunas lecciones sobre este mensaje que Pablo hace llegar a los tesalonicenses. Para entender mejor, a veces es importante conocer un poquito el contexto, la situación en la cual fue escrito. Tesalónica, hermanos, era una ciudad próspera. Tesalónica estratégicamente estaba ubicada sobre una de las rutas más importantes de todo el Imperio Romano. Se le llama la Vía Egnatia, una carretera, digamos, que recorría prácticamente todo lo ancho de este imperio. Y allí estaban ciudades importantes como Filipos, como Anfípolis, como Apolonia, y ahí sigue la ciudad de Tesalónica. De hecho, Pablo utilizó esta ruta en sus viajes de predicación, particularmente en el segundo viaje importante que hizo, llevando el evangelio a diferentes lugares. Tesalónica, hermanos, era la capital de la provincia de Macedonia y su importancia era tal que había un poeta llamado Antípatro que la llamó la madre de toda Macedonia. Sí, Tesalónica era una ciudad muy importante. Tesalónica, hermanos, vivía bajo la sombra, pero también vivía bajo un privilegio especial del Imperio Romano. Tesalónica contaba con un templo y una estatua dedicada al emperador romano, César Augusto, y el culto al emperador ya estaba establecido cuando Pablo llegó a esta ciudad. Pero había algo más que hacía especial a Tesalónica. Tesalónica era una ciudad libre, era una ciudad que no tenía una guarnición militar romana que la estuviese custodiando o vigilando. No, era una ciudad que se gobernaba a sí misma, era una ciudad que administraba sus propios asuntos y era una ciudad que incluso acuñaba sus propias monedas. Tenía libertades y privilegios que muchas ciudades bajo el imperio de Roma no tenían. Sin embargo, hermanos, este estatus que tenía Tesalónica, estas libertades, estos privilegios, eran una condición frágil. Era una situación que podía cambiar de un momento a otro. Si Roma consideraba que la ciudad representaba cierta amenaza, o que había cierto peligro en Tesalónica, entonces fácilmente podía intervenir y podía quitarle todos esos privilegios.
De hecho, un poco atrás, algunos años atrás, ¿verdad? Esto ya había ocurrido bajo el gobierno del emperador Tiberio. Y aunque sus libertades fueron restauradas más tarde, en el año 44 después de Cristo, por el emperador Claudio, la ciudad vivía siempre bajo un temor latente. El temor de los tesalonicenses era no perder nuevamente ese estatus especial, ese favor, ese privilegio que tenían de parte de los romanos. Y bajo esa situación, hermanos, fue que Pablo llega a Tesalónica llevando el mensaje del evangelio y predica, ¿verdad?, a las personas allí. En el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 1 al 10, vemos cómo es que llega la palabra de Dios por boca del apóstol Pablo y colaboradores suyos a esta ciudad. Dice en el versículo 1, dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. La palabra Cristo, hermanos, como todos sabemos, es una palabra que significa ungido. Es una palabra griega, hermanos, que significa elegido. En el idioma hebreo, ¿verdad?, significaba Mesías. Mesías. Así que, hermanos, cuando Pablo decía a los tesalonicenses que él anunciaba a Jesús, a quien decía él, es el Cristo. Cristo es un título que significa que Dios envió a Jesús para ser rey y para ser libertador. Básicamente, cuando él estaba exhortando a las personas a creer en Jesús como el Cristo, era a creer en Jesús como rey, como libertador enviado por Dios desde el cielo. Y eso era el centro, el enfoque principal de la predicación de Pablo en Tesalónica. Continúa la lectura y dice el verso 4, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Verso 4, verso siguiente, verso 4, y algunos de ellos creyeron, el verso siguiente, el verso 7, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, y dicen Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Hermanos, el evangelio llegó a Tesalónica, dice claramente este relato, por boca del apóstol Pablo, quien era acompañado por Silas, quien también se llama Silvano, y también por Timoteo, eran sus acompañantes. Y cuando los judíos los acusaron ante las autoridades de la ciudad, dice aquí la escritura que ellos utilizaron una acusación cuidadosamente formulada, bien pensada, una manera en la cual fácilmente ellos podían alborotar a la ciudad, alborotar a las autoridades y ponerlos en contra de ellos. La acusación que ellos dieron fue la siguiente. La Nueva Traducción Viviente dice: Pablo y Silas han causado problemas por todo el mundo. Ahora están aquí perturbando también nuestra ciudad, y Jasón los ha recibido en su casa.
todos ellos son culpables de traición contra el César porque profesan lealtad a otro rey llamado Jesús. Y esta acusación, hermanos, fue lo que estos hombres malvados, perversos, los judíos que no creyeron, presentan ante las autoridades. Repito, Tesalónica tenía privilegios, tenía una libertad que muchas otras ciudades no tenían. En esa ciudad había un templo exclusivo para el César, para el emperador romano. Había una imagen de él que la gente veneraba y adoraba. Pero llega Pablo a los tesalonicenses, llega a esta ciudad y llega enseñando y diciendo que hay otro rey que se llama Jesús, en el cual debían de creer, al cual debían de ser leales. Y lógicamente esto lo utilizaron como un arma para atacar y para dañar y para perseguir a Pablo, a Silas, a Timoteo y a los demás hermanos que habían creído en el Evangelio. Hermanos, esta acusación que fue presentada ante las autoridades no fue tomada a la ligera. El texto dice claramente que la gente y las autoridades de esta ciudad se alborotaron al oír estas cosas. Hubo hermanos ahí, una situación crítica. La gente estaba totalmente molesta, indignada, alborotada. Se hizo un disturbio grande en la ciudad. Y es que para una ciudad que había perdido antes ya sus libertades por conflictos con Roma, escuchar ahora, ¿verdad?, que alguien proclamaba a otro rey, pues era algo sumamente peligroso y riesgoso. Si esto llegaba a las autoridades romanas y se daban cuenta que ahora ellos creían en otro rey, pues lógicamente les iba a causar problemas. Entonces, como resultado de esto, Jasón y otros creyentes fueron apresados y tuvieron que pagar una fianza para poder ser puestos en libertad. Y Pablo, dice aquí la escritura, hermanos, se vio obligado a salir de la ciudad precipitadamente con ayuda de los hermanos, sin haber tenido tiempo suficiente para instruir de una manera plena, de una manera como él hubiera querido a la iglesia, a los nuevos conversos aquí en Tesalónica. Así que la iglesia quedó joven, quedó vulnerable y quedó bajo presión, enfrentando oposición en un ambiente hostil al evangelio. Ahora todos ahí, la gente, el pueblo, las autoridades estaban contra, ¿verdad?, de aquellos que profesaban creer en otro rey, en este caso, nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, en ese contexto es que Pablo decide escribir, ¿verdad?, esta primera carta aproximadamente entre el año 49 y el año 51 desde la ciudad de Corinto. Una carta urgente y una carta profundamente esperanzadora. Una carta no para remover las dificultades, sino para enseñarles cómo vivir a la luz de la eternidad que les esperaba. Esa esperanza, esa promesa que ellos tenían de parte del Señor. Y al comenzar esta carta, Pablo, hermanos, no señala sus problemas primero. Pablo se enfoca en algo aún más importante: las evidencias de vida espiritual que el Evangelio ya había producido en ellos. Cuando ellos escucharon el Evangelio fue recibido por ellos de una manera muy especial, de una manera que transformó sus vidas, que les ayudó a hacer cambios, cosas, hermanos, que definitivamente eran dignas de elogiar. Y Pablo, hermanos, señala en este versículo 3 del capítulo 1, ¿verdad?, estas cosas que el Evangelio había producido en ellos, estos cambios que ahora a través de la palabra de Dios ellos habían experimentado. Y de esto vamos a hablar, hermanos, rápidamente. La introducción fue un poco larga para explicar todo el contexto, pero vamos a enfocar la lección en tres marcas de una iglesia viva. La iglesia en Tesalónica, a pesar de sus comienzos, a pesar de la situación que se vivía en la ciudad, era una iglesia viva, una iglesia que Pablo elogia en muchos aspectos,
por su forma de conducirse. Cuando él escribe esta carta, repito, estando en la ciudad de Corinto, él les deja muy en claro 3 cosas que los hacía una iglesia muy especial. La primera cosa, hermanos, que podemos ver en este versículo 3, dice Pablo, es la obra de vuestra fe. Él se acordaba sin cesar delante de Dios. Él hacía memoria de los tesalonicenses, y algo que venía a su mente muy claro era precisamente el trabajo o la obra de la fe de ellos. Esto es lo primero, hermanos, que menciona el apóstol Pablo cuando comienza a describir la vida espiritual de los hermanos en Tesalónica. Y esta expresión es muy importante, ya que, hermanos, Pablo no está hablando simplemente de una fe confesada con los labios. Pablo está hablando de una fe que actúa, de una fe que produce resultados, de una fe que se hace visible en la manera de vivir. Por eso dice claramente la obra de vuestra fe. En Santiago capítulo 2, versículo 17, dice Santiago, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero la fe de los tesalonicenses era una fe que obraba. Dice Pablo, la obra de vuestra fe. Hermanos, la Biblia nunca es descrita, o en la Biblia, la fe nunca es descrita como algo pasivo. La fe que nos habla la palabra de Dios es una fe que se expresa a través de acciones, a través de obediencia a la voluntad de nuestro Señor. Y las obras son la evidencia natural de una fe viva. Cuando la fe es muerta, la fe no produce obras. Pero esta iglesia era una iglesia viva porque tenía una fe que obraba, una fe activa, una fe productiva. La fe, hermanos, de los tesalonicenses estaba, podemos decir, trabajando, produciendo fruto, y estaba también transformando su conducta y su manera de vivir. Una fe que obraba. Y esta fe activa, podemos ver de acuerdo al contexto, que se manifestaba de diferentes formas. Se manifestó primeramente en la manera en la cual ellos recibieron el Evangelio de Cristo Jesús. Ellos no lo escucharon como una opinión más. Ellos recibieron el mensaje como una verdad absoluta que les iba a gobernar por el resto de sus días. Dice un poquito más adelante en el capítulo 2, verso 13 de esta carta, dice Pablo, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, dice, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Hay palabras de hombres, hay muchas cosas en este mundo, tradiciones, hay en este mundo a veces ideas, corrientes, pero lo que ellos recibieron era la palabra de Dios y lo recibieron como tal, con respeto, con sumisión a ella, en obediencia a este mensaje. Y luego, hermanos, esa fe inicial, producto de este evangelio que habían escuchado, produjo un cambio real en sus vidas. Había cosas que ellos practicaban. Había cosas, hermanos, que a los ojos de Dios aún eran abominación. Pero este evangelio produjo en ellos un cambio radical, un cambio en su forma de vivir. Abandonaron, por ejemplo, los ídolos. Abandonaron su antigua manera de vivir y abrazaron una nueva lealtad, en este caso a Jesús. Dice en la primera Tesalonicenses capítulo 1, pero el verso 9, dice Pablo, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Había idolatría en Tesalónica. No solamente el César, sino que había ídolos, dioses a los cuales veneraban.
Y muchos de los que se convirtieron al Señor vivían de esa manera en el pasado. Pero el Evangelio produjo un cambio en ellos, un cambio real y radical. De adorar a esos ídolos que no son nada, ahora estaban ellos adorando y sirviendo al Dios vivo y verdadero, dice el apóstol Pablo. Hermanos, creer en Cristo en Tesalónica no era una decisión cómoda. Confesar que Jesús era el Señor, era el Cristo, hermanos, implicaba negar en la práctica que el César lo fuera. Pero ellos lo hicieron. Y esa fe, hermanos, tenía consecuencias sociales, políticas y personales, pero aún así ellos creyeron y ellos vivieron conforme a esa fe. Y también, hermanos, su fe se manifestó en su perseverancia. Debido al entorno, debido al ambiente, debido a la oposición, a la persecución que existía en la ciudad por parte de las autoridades y los judíos que no creían, no era fácil. No era fácil ser cristiano, no era fácil formar parte de la iglesia del Señor en Tesalónica. Y aunque Pablo tuvo que salir de la ciudad abruptamente, ellos, podemos ver, permanecieron firmes. En medio de la oposición, ellos continuaron caminando con Cristo Jesús y perseverando en su palabra. Y esto, hermanos, nos recuerda el sermón del monte de Cristo Jesús, cuando Él habla acerca de aquellos edificadores y particularmente aquel que era sabio y que era prudente. Ahí en Mateo 7:24 dijo el Señor: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Hermanos, la fe que oye y obedece, podemos decir que es la fe que permanece cuando vienen las tormentas, cuando viene la lluvia, cuando soplan los vientos, cuando viene el río y da con ímpetu, pero permanece, se mantiene en pie. Esa es la fe que oye y obedece. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con esta iglesia. Esta iglesia perseveraba. Esta iglesia se mantenía firme a pesar de que había gran dificultad para vivir su cristianismo, para servir a Dios de una manera libre. Y esta es una enseñanza muy importante para nosotros, la obra de vuestra fe. Hermanos, una iglesia viva no se define solo por lo que confiesa, sino más bien por cómo vive lo que confiesa. Ellos confesaron a Cristo y lo confesaron con su boca, pero no se quedó ahí su vida espiritual en una confesión de labios. Ellos vivían su cristianismo, lo experimentaban aún con oposición, pero se mantenían fieles a Dios. Y eso es lo importante. Eso es lo que Dios quiere ver en una iglesia viva. Hermanos, la cuestión es, ¿nuestra fe está produciendo obras? Yo creo que es una pregunta muy importante que debemos de hacernos. ¿Se refleja nuestra fe en nuestras prioridades, en nuestras decisiones y en la forma en la cual enfrentamos la dificultad? Ahí es donde demostramos si somos una iglesia viva o no lo somos. Si somos creyentes con una fe viva o somos creyentes con una fe muerta. Una iglesia viva es aquella donde la fe no se queda solo en el corazón. La fe no se queda solamente en palabras bonitas o en un discurso, sino que se traduce en una vida transformada. Y esa es precisamente, hermanos, la obra de la fe que el Evangelio debe de producir en las personas. Esa es la obra de fe que el Evangelio debe de producir en nosotros también. Los tesalonicenses, hermanos, obraban a través de la fe. Y Pablo se lo reconoce y era algo que estaba muy grabado en el corazón de él. Pero también, hermanos, otra cosa que menciona el apóstol Pablo en el versículo 3 es el trabajo de vuestro amor. Y esta expresión, hermanos, nos muestra que el amor cristiano no es solo un sentimiento,
Tampoco el amor es una emoción pasajera, sino una fuerza que se traduce en trabajo, que se traduce en esfuerzo, en sacrificio y en un servicio constante a nuestro Dios. La palabra griega kopos, que se traduce trabajo, tiene la idea de esfuerzo que cansa, de labor que demanda energía y perseverancia. Y así era el amor que ellos tenían. Dice Pablo, el trabajo de vuestro amor. Es decir, que se trata de un amor que no se limita a buenas intenciones, sino de un amor que está dispuesto a dar, aun cuando cuesta, aun cuando requiere esfuerzo, aun cuando implica un sacrificio, pero está dispuesto a dar ese amor. De eso trata, hermanos, esta forma de amar de los tesalonicenses. Hermanos, el amor de ellos no se quedó en palabras bonitas o en un afecto superficial. Fue un amor que se manifestó en la forma en la cual se cuidaban unos a otros y en cómo ellos permanecieron unidos aún en medio de la oposición que se vivía. El Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan 13, verso 35, dice el Señor, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. En Tesalónica, hermanos, amar a los hermanos implicaba riesgos, pero ellos se amaban. Ellos se amaban y se demostraban ese amor. Asociarse con creyentes perseguidos o ayudar a quienes estaban bajo presión. Mantenerse unidos cuando la fe tenía un costo social, hermanos, requería un amor sacrificial, un amor dispuesto a sufrir por los demás. Y ellos lo hacían. Ellos lo hacían. Esto nos enseña, hermanos, también una lección importante para nosotros. Una iglesia viva no solo es la que cree correctamente, sino también aquella que ama activamente. Podemos ser nosotros muy escrupulosos, ¿verdad? Muy detallistas en cuanto a analizar muy bien la doctrina del Señor y estar 100% en la verdad. Y eso está perfecto. Debemos de hacerlo así. Pero también, hermanos, una iglesia verdaderamente viva debe ser una iglesia que se ame. Una iglesia unida. Una iglesia donde cada hermano está dispuesto a sacrificarse también por sus hermanos, a demostrar su amor, aunque esto implique, ¿verdad?, un costo, un sufrimiento. En Efesios capítulo 4, versículo 32, dice el apóstol Pablo también, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Hermanos, el trabajo de vuestro amor se expresa en acciones concretas, en la paciencia, como dice aquí Pablo, en el perdón, en el servicio, en el cuidado mutuo. Y muchas veces, hermanos, ese amor implica cansancio, ese amor implica renuncia y muchas veces esfuerzo personal. Pero a pesar de esto, debemos nosotros aprender a amar de esta manera como los tesalonicenses lo hacían. La cuestión aquí, hermanos, para nosotros es nuestro amor. ¿Está dispuesto a trabajar? ¿Estamos dispuestos a servir cuando implica dejar nuestra comodidad? ¿Estamos dispuestos a servir y a perdonar cuando yo sé que me duele en el corazón porque a lo mejor me hizo algo, me ofendió, pero aún así estoy dispuesto a ofrecer el perdón? ¿Estoy dispuesto a ayudar cuando esto implica un sacrificio? Hermanos, una iglesia viva es aquella donde el amor no solo es un ideal, sino que es una práctica diaria. Un amor que se esfuerza, que sirve y que persevera. Ese es el trabajo del amor del cual el apóstol Pablo habla. Un amor que el evangelio debe de producir en la vida de los creyentes. Pero también termina el apóstol Pablo diciéndoles de otra cosa que él recordaba y que estaba en su memoria respecto a los tesalonicenses, y es la constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y esta no se trata de una esperanza pasajera,
Tampoco Pablo está hablando aquí de un mero deseo optimista, sino que está hablando de una esperanza firme que ellos tenían. A pesar de que no tenían tanto tiempo perseverando en el Evangelio, de haber conocido y abrazado la doctrina del Señor, su esperanza estaba firme, era resistente y era perseverante y estaba, como dice aquí, anclada en la persona de nuestro Señor Jesucristo. En Él estaba puesta su esperanza, en Jesús. La palabra griega upomone, que se traduce como constancia, transmite la idea de permanecer bajo presión sin rendirse y de mantenerse firme cuando las circunstancias son adversas. Y en este contexto, hermanos, es que ellos tenían esta esperanza. Una esperanza que aún bajo presión, aún bajo circunstancias contrarias, no se perdía, no se rendía. No. Hermanos, los tesalonicenses no solo creían y no solo creían y se amaban, sino que también ellos soportaban, porque había en su pensamiento, en su mente, algo que los motivaba a seguir adelante, a pesar de que no era fácil, no era sencilla su vida espiritual. Ellos tenían su mirada puesta más allá del presente. Su mirada estaba puesta en la eternidad y particularmente estaba puesta en el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Esto es algo que se enfatiza mucho en esta carta a los tesalonicenses, la venida del Señor. Dice un poquito más adelante en el verso 10, dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Este Jesús, a quien Pablo predicaba y decía, es el Cristo. Este Jesús es el que mantenía esa esperanza, hermanos, fresca en su corazón. Mantenía esa esperanza viva. Y ellos sabían que ese Jesús en el cual habían creído iba a venir. Vendría de los cielos. Vendría por segunda vez. Y ese Jesús, como dice Pablo, nos libraría de la ira venidera. Ellos, hermanos, tenían su fe y su confianza y su esperanza puesta en Cristo Jesús y en su segunda venida. La esperanza cristiana, hermanos, es algo que mira hacia el cumplimiento final de las promesas de Dios. La esperanza cristiana no se enfoca en este mundo, no se enfoca en las adversidades, se enfoca en la eternidad, en lo que está por venir. Por eso el creyente, hermanos, puede mantenerse firme aún cuando el presente sea difícil. Nuestra esperanza está anclada en Jesús, está anclada en su obra, en su resurrección y está anclada en su promesa de volver. El Hijo de Dios vino a este mundo, murió por nuestros pecados, nos salvó de nuestra vana manera de vivir. Él resucitó de los muertos, Él ascendió al cielo, está a la diestra de Dios y Él prometió volver por segunda vez y nosotros decimos amén. Así es, el Señor vendrá. Y esta esperanza, esta confianza, esta certeza definitivamente es un motor que nos impulsa, que nos mueve a vivir de una manera especial en esta vida. Hermanos, tener nuestra esperanza anclada en Cristo es vivir con la certeza de que el final ya está asegurado. En Cristo Jesús está asegurado. Ninguna dificultad presente puede separar al creyente del cumplimiento de la promesa de nuestro Dios. Nada en lo absoluto. Por eso dice ahí en Hebreos capítulo 10, versículo 23, dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Fiel, Él cumple lo que promete. Lo que Él ha dicho, así será. Por eso es importante, hermanos, nuestra profesión espiritual, nuestra vida como cristiano. Es algo en lo cual debemos permanecer firmes y sin fluctuar, porque ahí está nuestra esperanza. Ahí está.
La reflexión para nosotros, hermanos, es ¿dónde está anclada nuestra esperanza? ¿En verdad está puesta en Cristo Jesús? ¿En su obra redentora? ¿En su promesa de venir por segunda vez? ¿De llevarnos a la casa del Padre? ¿O nuestra esperanza está puesta en las cosas de este mundo? ¿En la comodidad? ¿En la estabilidad financiera? ¿En las circunstancias favorables? ¿En qué está puesta nuestra esperanza? Yo creo que esa es una buena pregunta en la cual debemos nosotros meditar. Una iglesia viva, hermanos, una iglesia viva es aquella que no solo cree y ama, sino que persevera aún en las dificultades. Una iglesia que entiende que el sufrimiento no es el final de la historia y que la fidelidad presente será recompensada en la eternidad. En conclusión, hermanos, podemos decir que una iglesia viva se distingue por la fe que le mueve a actuar, se distingue por el amor que les motiva a servir y se distingue por la esperanza que no permite que se rindan aún cuando la vida y las circunstancias sean difíciles. ¿Seremos nosotros una iglesia viva? Ojalá que sí. ¿Seremos nosotros cristianos individualmente con una fe viva en el Señor? Ojalá que sí. ¿Amamos a nuestros hermanos como debiéramos? Ojalá que sí. ¿Nuestra esperanza está firme en Cristo Jesús, en su obra redentora y en su promesa de volver por nosotros? Ojalá que sí, hermanos, porque eso definitivamente, repito, es lo que hace de esta congregación una iglesia viva. Y si en algo hemos estado fallando porque no somos perfectos, es necesario, hermanos, tomar cartas en el asunto y tratar de poner en obra estos principios fundamentales, que así como los tesalonicenses los tenían y otras iglesias, nosotros también los podamos tener. Gracias, hermanos, por su atención a la palabra de Dios.